de los órganos evaluados al momento de la exploración ultrasonográfica exclusivamente y no en horas, días, meses o años después. Este es un párrafo que yo incluyo en todos mis informes ecográficos, básicamente porque todo lo que nosotros observemos no puede, eh, digamos, la ecografía se hace en vivo y lo que veamos en el momento es lo que vamos a reportar y es lo único que vamos a escribir pues en un reporte. Así que la ecografía de hoy no nos va a servir en un año o en un mes, o las patologías que aparezcan posterior a la ecografía realizada en un nuevo estudio o en un seguimiento, pues serán hallazgos nuevos. De todas maneras, también tengamos en cuenta que todo lo que refiere a la ecografía o al estudio ecográfico, pues es operador dependiente. Así que muchos de los aspectos que nosotros describimos en un informe ecográfico son subjetivos, ¿sí? Así que de alguna manera, pues tengamos en cuenta que cuando vamos a emitir un reporte ecográfico, estos reportes ecográficos son documentos legales y pues como documento legal tendremos que ser muy consecuentes con lo que escribamos y no comprometernos en caso de que no tengamos claro lo que estamos observando o lo que vamos a describir, ¿no? Algo muy importante cuando nosotros atendemos pues un paciente para la parte de ecografía es que debemos tratar de generar al máximo un eh, momento de confort, un momento donde el paciente esté tranquilo. Siempre vamos a acostarlo sobre una colchoneta, ¿sí? Dependiendo del tipo de estudio que nosotros vayamos a realizar, si es para la situación de urgencias, cuando hablamos de un AFAST o un TFAST, o un BedBlue, que es la ecografía de pulmón, o una ecocardiografía de urgencias, pues tendremos que hacer la ecografía en la posición en la que ese paciente se encuentre, porque muchas veces, digamos, hay pacientes que no pueden movilizarse o no se pueden posicionar de una manera diferente, ¿sí? Tenemos que trabajar cómo el paciente se siente en ese momento más cómodo. Incluso, pues porque a veces el hecho de tener un paciente politraumatizado del que sospechamos algún tipo de hemorragia interna puede hacer que este paciente reaccione de una forma agresiva y al reaccionar de esta manera, incluso pues podemos poner en riesgo pues nuestra integridad, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en urgencias, incluso, como les digo, tenemos que trabajar con el paciente en la posición en el que él se sienta más cómodo. Pero si es un paciente estable que va para una ecografía general, simplemente fue a una consulta médica con el médico general, recomienda hacer un seguimiento o necesita remitir al paciente para hacer un estudio ecográfico, pues lo ideal siempre será posicionarlo en decúbito dorsal, ¿sí? Esta es la posición pues que nos permite una mayor distribución, una mejor distribución de los órganos pues a lo largo del abdomen y de esa manera pues vamos a poder identificar las patologías de una manera más sencilla. Yo personalmente pues lo hago en decúbito dorsal, pero también tengo pues me gusta mucho trabajarlos en decúbito lateral derecho. Es una posición que se me facilita, es una posición que la domino, pues sí que me gusta mucho pues trabajarlo en esa posición, porque el paciente pues aparte está en una posición tranquilo, está acostadito, no se incomoda. Cuando nosotros hablamos de ecografía, si queremos hacer buena ecografía, debemos remitirnos a la base más importante que tenemos para poder hacer, digamos, un muy buen estudio. Y esa base se llama anatomía. Si nosotros no conocemos dónde se encuentran los órganos, en qué posición se encuentran, y dentro del abdomen o dentro del tórax, pues desafortunadamente, pues entraremos a buscar a la ciega sin saber qué estamos buscando. Entonces, en estos casos, la anatomía debe ser muy clara
cuando vamos a hacer ecografía. La debemos dominar. Debemos saber en qué zona se encuentra cada órgano. Porque el día que encontremos algo raro ahí o no lo encontremos, vamos a saber que hay algo anormal, ¿sí? Y entre más ecografías hagan, más experiencia pues van a poder adquirir porque pues eh, se requiere de un entrenamiento constante, eh, es necesario pues una capacitación, lectura diaria. Hoy por hoy pues tenemos las herramientas virtuales, hay muchos cursos que ustedes pudieran tener pues a disposición para poderse seguir preparando. Incluso, digamos, en algunas ocasiones podemos hacer uso de la musicoterapia para permitir que ese paciente esté relajado, esté tranquilo. Entonces, todo lo que se permita mejorar la atención de ese paciente y permitir que ese paciente esté en una posición relajada y lo más tranquila posible, pues va a permitir que el estudio se dé de una manera pues mucho más ágil. Y recordemos pues que nosotros no solo atendemos pacientes, atendemos familias y en la medida en la que ustedes le den un buen manejo a ese paciente, pues la familia pues va a quedar muy satisfecha pues por el trabajo que ustedes hacen, sabiendo pues que es un estudio no invasivo, así que es un estudio que no debe generar ningún tipo de estrés para el paciente. Eh, Siempre debemos ubicarnos pues en las áreas anatómicas, entonces recordemos pues que hay órganos que se encuentran en la parte craneal del abdomen, otros órganos a nivel medial, a nivel caudal, lateral derecho, lateral izquierdo, así que será importante incluso pues tener en cuenta todas estas consideraciones cuando nosotros emitamos un reporte o recibamos un reporte, porque de esta manera vamos a poder identificar el área anatómica donde se está reportando ese hallazgo anormal que el ecografista está observando. Entonces, esta es una manera que se podría trabajar y en la que se podría definir esas áreas anatómicas pues a describir. Este es otro que podríamos tener en cuenta, ¿sí? Abdomen craneal, o epigastrio, abdomen medio, mesogastrio y abdomen caudal, hipogastrio, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta muy bien esa denominación porque los reportes ecográficos les van a llegar pues con lenguaje técnico porque es un reporte para el médico. Y esta es otra alternativa que se trabaja. eh, Básicamente es extrapolado de la medicina humana, pero pues me parece personalmente que es muy, muy, muy completo. Entonces, cuando el médico reporta pues presencia de masa en el hipocondrio derecho, ya sabemos dónde queda el hipocondrio derecho. Si nos reporta una lesión o una abultamiento con contenido de asas intestinales a nivel de la fosa ilíaca izquierda, pues vamos a saber que puede, muy seguramente se trate de una hernia inguinal, ¿no? Entonces, en esa precisa zona, en la zona de la fosa ilíaca izquierda. Entonces, tengamos muy en cuenta todas estas denominaciones para saber leer muy bien o incluso si ustedes van a ser esos ecografistas, puedan remitir esos reportes pues con un lenguaje pues adecuado. Básicamente la ecografía la vamos a utilizar prácticamente todos los espacios de la clínica veterinaria. Como yo les comentaba a ustedes, para mí la ecografía es un estudio que lo utilizo prácticamente que en todas mis consultas, ¿sí? Yo uso el ecógrafo como utilizar, regálame un segundo, creo que alguien está pidiendo ingreso. Sí, Lady. Listo.
Entonces, como les decía, para mí, pues personalmente, la presentación sí está, ¿cierto? Sí. Sí, sí, listo. Eh, yo uso la ecografía como cualquier otra herramienta dentro de mi consulta diaria, así como uso el fonendoscopio, como uso el termómetro, como uso el equipo de órganos, también le guardo pues un aprecio muy importante y porque es una herramienta que nos saca de muchas dudas de una manera inmediata, sumado pues a muchas ventajas, como son pues que podemos repetirlo muchas veces y la ventaja de con respecto a la radiología es que no genera radiaciones ionizantes, así que es un procedimiento supremamente seguro. Pero cuando nosotros hablamos de la ecografía en el área de urgencias, tengamos en cuenta pues que vamos a hacer uso de esta ecografía, pues sobre todo pues cuando hablamos de pacientes politraumatizados, para identificar presencia de líquido en alguna de las cavidades. Esa sería como la principal indicación en ese momento. Pero también podemos tener urgencias digestivas, podemos diagnosticar obstrucciones por cuerpo extraño, podemos diagnosticar neoplasias, podemos diagnosticar intususcepción, bajar incluso Doc, no lesiones a se le nivel de está, tendón. Doc, ¿Sí, aló? no se le está escuchando, Ajá. no sé, se cortó toda esa parte de esta diapositiva. No sé si es solamente a mí. No, a todos. A mí también se cortó, no escuché nada. Sí, se Ah, cortó. caramba. Como les comentaba, pues la ecografía la podemos utilizar, ahí está, bien. La Sí, Doc. ecografía la usamos pues en diferentes momentos. Básicamente, pues en el que más uso le damos pues es en el área de urgencias, ¿sí? Pero también pues hacemos uso de la ecografía pues para la consulta general, seguimientos de gestaciones, digestivo, incluso en la parte de oncología. Hoy por hoy, pues incluso se está trabajando muchísimo en el área de urgencias, la medición del diámetro del nervio óptico para determinar aumento en la presión intracraneana, ¿sí? Asimismo, eh, hay muchos espacios donde pues la ecografía puede ayudarnos muchísimo. Miremos esta imagen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han tenido la oportunidad de trabajar con ecografía anteriormente? ¿Han recibido clases de ecografía? Porque me gustaría que me ayuden a describir. Sí, ya. Bueno, pero entonces, ¿quién me podría, quién me podría hablar acerca de esta imagen? Es una imagen de tórax. Tal vez los ventrículos, ¿sabes? No sé.
Pues yo diría que como que no se diferencian las pleuras, ¿no? Porque en tórax debería diferenciarse la pleura parietal de la de arriba, ¿no? Y ahí solamente se ve una sola línea. Y pareciera que acá en la parte más abajo, pareciera que hubiese otra, están como muy separadas, pareciera. Y ahora por lo menos allí en el momento en el que se mueve, aparecen como, o sea, las líneas, no sé cómo se llaman estas líneas. No sé si esas son las líneas, ¿cómo se llaman? Como colas de cometa, creo que se llamaban, que da como la ¿sí? presencia del líquido. La verdad no recuerdo muy bien. De hecho, como hace 15 días hubo una conferencia así de ecografía de tórax. Bueno, perfecto. Bueno, mañana nosotros miraremos un video específicamente hablando de ecografía de tórax. Así que pues vamos a tocarlo un poquito en la parte general. ¿Listo? ¿Qué es lo que observamos aquí? Primero, observamos el corazón, ¿sí? Porque este señor es el que está hablando, ¿cierto? Junto al corazón, ¿quién tendría que estar? El diafragma, ¿cierto? Ahí está. Y en el tórax, nosotros observamos que hay un área hipoecoica, ¿sí? Que incluso miramos que hay movimientos. Esta área hipoecoica es líquida. Así que esta es una efusión torácica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de efusiones, sea a nivel abdominal o sea torácico, nunca vamos a decir, no, es un hemotórax, es un hemoabdomen, es una peritonitis, no. Nosotros no somos laboratorio en la parte de ecografía. En la parte de ecografía lo que vamos a definir es efusión. ¿Qué tipo de efusión? Ya la vamos a identificar cuando hagamos una punción, extraigamos ese líquido y el patólogo o la persona que trabaja en laboratorio clínico ya nos dirá con nombre y apellido qué tipo de líquido es y de esa manera podremos tener ya un diagnóstico, ¿sí? O incluso muchas veces cuando hacemos la abdominacentesis o la toracocentesis, podemos ya hacernos una idea dependiendo del tipo de líquido que vamos a obtener. Pero la ecografía partamos de que no nos va a permitir identificar entre un líquido y otro. Puede ser sangre, puede ser pus, puede ser un transudado, puede ser un exudado. Si es en abdomen, puede ser orina, cuando hay rupturas de vejiga. Entonces, cuando hablamos de ecografía, siempre hablamos de efusiones porque no somos laboratorio. Nosotros hacemos un reporte sobre a ciertos hallazgos, pero ya el laboratorio será quien nos confirme realmente qué es lo que se está presentando en ese paciente. Así que hablando específicamente de lo que refiere a la ecografía de urgencias, pues se ha denominado de diferentes maneras. Eh, Le hemos dado una denominación de Global Fast cuando hacemos una ecografía de abdomen, ecografía de tórax, cuando hacemos una ecocardio de urgencias y cuando hacemos una ecografía de pulmón. Cuando hablamos de ecografía de pulmón, esta tiene una denominación y se llama BedBlue. Cuando hablamos de ecografía de tórax, a esta se le llama TFAST o TFAST. Cuando hablamos de ecografía de abdomen en urgencias, eh, a, esta, a esta le denominamos AFAST o IFAST, ¿sí? Y cuando hacemos una ecografía de todas esas áreas anatómicas que estamos evaluando, le denominamos un Global FAST. También le podemos llamar una ecografía a la cabecera del paciente o una ecografía en el punto de atención, o podríamos también llamarle una ecografía focalizada o ecografía dirigida a objetivos o incluso ecografía de bolsillo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el único objetivo de la ecografía de urgencias es identificar líquido en las cavidades y presencia de líquido pues a nivel intrapulmonar o ciertos hallazgos pues que podrían ayudarnos a identificar, porque incluso digamos podríamos identificar un neumotórax
podríamos identificar pues cierto grado de contenido líquido a nivel intrapulmonar. Lo único, pues la ecografía en ese sentido es muy sensible, pero no va a ser específica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de líquido pulmonar, podría ser un paciente que tiene eh, presencia de moco porque tiene una alergia, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes con asma felino. Podría ser una infección, una neumonía, pero la ecografía no es capaz de poder diferenciar entre uno y otro líquido. Podría ser una hemorragia ocasionada por una contusión pulmonar. En la ecografía de abdomen vamos a encontrar 4 ventanas importantes que vamos a evaluar. Esta fue pregunta de conducta de entrada. Ninguno contestó acertadamente. Entonces, a nivel del hueso sigmoides, ¿sí? Cuando lo ubicamos en esta zona, el transductor, vamos a evaluar la ventana hepatodiafragmática. Cuando nosotros evaluamos en esa intersección que se da en la última costilla y la columna, pues en esa fosa estamos hablando de la ventana espleno-renal. Cuando ubicamos el transductor a nivel del abdomen caudal, ¿sí? Estamos hablando de la ventana cistocólica. Y cuando ubicamos nuestro transductor hacia la parte relacionada con el ombligo principalmente, estamos hablando de la ventana hepatorenal. Entonces, hepatodiafragmática, esplenorenal, cistocólica y hepatorenal, ¿sí? Entonces, estas son las 4 ventanas que siempre vamos a evaluar en este caso. Cuando nosotros hacemos una ecografía, sea una ecografía diagnóstica o sea una ecografía de urgencias, como recomendación importante, siempre tengamos un protocolo, siempre tengamos un orden y siempre hagamos de la misma manera. ¿Qué significa eso? Podemos arrancar directamente con la sístole espleno-renal, nos vamos a la hepatodiafragmática y terminamos acá. O pueden arrancar con la hepato. Lo importante es que siempre lo hagan de la misma manera. Adquieran una rutina cuando vayan a hacer ecografía para disminuir pues ciertos problemas, errores diagnósticos y que de pronto puedan pasar por alto o se les olvide de alguna manera evaluar algún tipo de ventana, ¿sí? Entonces es supremamente importante que puedan manejarlo de esa manera. Cuando nosotros hablamos de estas ventanas, estas tienen una puntuación, ¿sí? La puntuación es 0 cuando no hay líquido libre, cuando no observamos líquido libre, y 1 cuando observamos líquido libre. ¿Listo? Pero un paciente puede tener 0 aquí, puede tener 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí. Tenemos 3 ventanas de 4. O podríamos tener una positiva aquí, otra positiva aquí, negativa y negativa. Entonces tendríamos 2 de 4, ¿cierto? Entonces, esa sería pues como la forma en la que puntuaríamos la presencia o no de líquido. Le damos 0 o 1 si tiene o no tiene, ¿sí? Y dependiendo del número de ventanas también vamos a calcular y las vamos a describir. Miremos con esta imagen que a continuación de una forma más clara. Aquí pues miramos pues la forma en la que tendríamos que colocar el transductor a nivel de la apófisis sifoides, ¿sí? Todos los transductores tengamos en cuenta que tienen una marca. Esta marca siempre debe ir hacia craneal, hacia la cabeza, ¿sí? Y cuando hacemos un corte longitudinal o también llamado sagital,
pero podríamos girarlo con la marca hacia nosotros y en ese caso hacer un corte transversal. Aquí estamos sobre la apófisis sifoides. Aquí estamos en la ventana esplenorenal, en la ventana cistocólica, sería la forma, miren la señal del transductor donde está, y esta sería la hepatorrenal, ¿sí? La ventana hepatorrenal. Cuando se trata incluso de urgencias, tengamos en cuenta que a veces no nos da tiempo ni siquiera para que hagamos una depilación de ese paciente. En ese caso, tendremos que trabajarlo con el paciente bajo las condiciones en las que llegue, incluso sin depilarlo. Pero si es un estudio que requiera, digamos, un poco más de tiempo y es un estudio diagnóstico, es un estudio que requiere pues mucho más detalle, pues lo ideal siempre será poder depilar, pues para evitar interferencia del pelo pues con los secos y de esa manera pues mejorar la imagen y disminuir pues presencia de artefactos que puedan generarnos confusiones a la hora de emitir un concepto o un diagnóstico. Entonces miremos esta. La ventana subsifoide, ¿listo? En esta pues vamos a evaluar básicamente el hígado, la vesícula biliar, el estómago, aquí pues está pues, el diafragma, ¿sí? En este caso sí es posible ver el diafragma como tal. Por lo general, lo que nosotros miramos como una línea hiperecoica en esta zona no es el diafragma como tal, ¿sí? Sino que es una interfaz que se genera por el contenido del aire a nivel pulmonar, ¿sí? Pero en este caso sí podemos verlo, ¿por qué? Porque hay presencia de líquido en la cavidad abdominal y hay presencia de líquido en la cavidad torácica. Y esta línea es muy clara porque queda suelta en medio de las dos cavidades. Miremosla. En ese caso sí se puede evaluar perfecto el diafragma. ¿Qué es lo que vamos a evaluar aquí? Esta es una ventana hepatodiafragmática o subsifoide, donde estamos observando que hay presencia de áreas hipoecoicas, ¿sí? Que por lo general, cuando hay líquido libre en alguna cavidad, siempre lo vamos a ver como áreas anguladas, como áreas triangulares que de alguna manera toman esa forma, ¿sí? Siempre van a tomar formas triangulares cuando hay la presencia de líquido. Entonces, aquí tenemos una ventana hepatodiafragmática positiva, ¿sí? Presencia de líquido acá, líquido acá, líquido acá. Miremosla de nuevo. Hay abundante líquido, entonces tenemos una ventana positiva. Vámonos a la ventana esplenorrenal. Riñón izquierdo, líquido, que siempre en ecografía el líquido lo vamos a ver hipoecoico, siempre lo vamos a ver hipoecoico. A menos de que sea pues un proceso piógeno, donde hay bacterias, donde hay pus, entonces en ese caso pues vamos a tener incluso partículas hiperecoicas que pueden estar flotando o puede ser un líquido un poco más eh, con algo de ecogenicidad, ¿sí? Pero por lo general el líquido es hipoecoico. Tenemos hasta este momento en este paciente dos ventanas, cuatro. Miremos la ventana cistocólica.
Es una ventana positiva, ¿cierto? Aquí hay líquido. La pared de la vejiga, líquido. Tenemos 3 de 4 y con esta, la hepatorrenal, donde observamos las asas intestinales flotando en líquido. Entonces, este era un paciente con trauma por atropellamiento que presentaba pues una hemorragia abdominal pues bastante severa. Un paciente con ascitis lo vamos a ver muy similar, ¿sí? Entonces, por eso les decía, no hay que centrarse mucho en tratar de identificar en ese momento el tipo de líquido, a menos pues de que vayas a hacer una abdominocentesis ecoguiada que permite identificar esas calidades o esas condiciones de ese líquido. Vamos a observar esta otra imagen. Esta es una imagen en la ventana hepatodiafragmática o ventana subsifoide, hígado, vesícula biliar, aquí ya la interfaz que se genera pues a nivel del diafragma, pero aquí lo que nosotros queremos evaluar es la vena cava. La vena cava la vamos a observar atravesando esta zona. Allí se la observa. Doc, La observamos ahí. se quedó estática la presentación. No, o sea, no se mueve nada. En este momento está estático. Sí, Doc. Y cosas, ¿ah? Mirémosla de nuevo. Ahí ya compartió. Ahí sí está rodando el video. Bueno, entonces, como les comentaba, pues en esta zona lo que estamos tratando de identificar es la vena cava, que apenas se la mira. En esta otra imagen de este mismo paciente la vamos a poder ver mejor. Entonces, nosotros en estos casos lo que queremos evaluar es la colapsabilidad de esa vena cava. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se colapsa o no se colapsa? Sí, entonces aquí está la vena cava, por aquí, y nosotros miramos que las paredes tocan. Entonces hay una colapsabilidad del 100% en este paciente, ¿sí? Miremos esta otra imagen. Es el mismo paciente. Ventana hepatorrenal, ¿sí? Entonces hay presencia de líquido libre abdominal. Y miremos esta, que es del corazón, una ecografía cardíaca. Y cuéntenme qué observan, qué analizan de esta ecografía. Yo quiero que esta clase no sea únicamente de yo hablar, sino que quiero que ustedes también participen, que ustedes estén, eh, que pierdan el miedo, pues como a ir identificando ciertos patrones, que pues vayan participando. Vamos de nuevo.
¿Qué opinan de este paciente? Doc, una pregunta. Lo que hay, bueno, en el centro de la imagen hay un circulito, ¿cierto? Que es anecoico. Eso viene siendo como la luz en ¿Este? ese. Ajá. Ese viene siendo Exacto. como la luz ahí en el corazón. Y la pared cardíaca sería desde allí hasta la parte que está más hiperecoica. Pared, pared de aquí, acá, pared de aquí, acá, y esta sería la luz del ventrículo izquierdo. Entonces habría un engrosamiento allí, ¿cierto? Doc, eso no le Porque hay muy Podría- llaman el poquita signo luz, de... no sé. ¿Perdón? Ese no es lo que le llaman el signo del beso, que se cierra completamente, algo así. Es exactamente el signo del beso papilar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos damos cuenta que a nivel de la vena cava es el mismo paciente, pero partamos de una situación importante. Hay líquido libre en el abdomen, ¿sí? Entonces, siempre que evaluemos que hay presencia de líquido dentro del abdomen en un paciente politraumatizado, debemos empezar a evaluar cuáles son sus condiciones hemodinámicas en estos casos. Una de las formas de evaluar esas condiciones hemodinámicas, pues ya habíamos hablado, presión arterial, los signos de deshidratación, membranas mucosas cianóticas o pálidas y toda la evaluación clínica. En ecografía nos vamos directamente a la parte del abdomen y nos damos cuenta que hay una colapsabilidad del 100% de esa vena cava, ¿cierto? Los dos paredes de la vena se rozan, se tocan. Eso nos indica que es un paciente que ha perdido volumen sanguíneo. Y cuando nosotros nos vamos directamente al corazón y miramos que ese corazón no se distiende, estamos mirando que es un paciente que ha perdido sangre desde, pues a nivel de su corazón, ¿sí? A nivel de todo el sistema circulatorio y está alojado en una cavidad, ¿sí? Pero es lo que nosotros vamos a ver en un paciente con shock hipovolémico cuando lo evaluamos en ecografía. Entonces, no nos quedemos únicamente con los signos clínicos ni con el examen clínico nomás. También siempre hagamos estas ecografías en todos estos pacientes ¿por qué? Porque incluso nos permitirá la ecografía hacer un seguimiento con respecto a los tratamientos que nosotros vayamos evaluando. Es decir, recordemos la terapia de shock del paciente con hemorragias o el paciente hipovolémico. En estos casos, pues, si es un paciente con hemorragia, pues, la idea sería, pues, reponer la sangre que perdió, o podríamos iniciar con una terapia con cristaloides, en este caso Ringer lactato, a dosis de 90 mililitros por kilogramo por hora, divididas, las vamos a dividir en sesiones de 15 mililitros por kilogramo por hora. Y en cada sesión vamos evaluando, ¿sí? Y vamos midiendo nuevamente la capacidad de distensión de ese lumen cardíaco, de ese lumen del ventrículo izquierdo principalmente, ¿no? También vamos a identificar que ya la vena cava ya no va a colapsar, entonces son pacientes que se vuelven responsivos a la terapia de fluidos, así que en estos casos, pues ya sabemos y vemos y tenemos más herramientas que nos van a permitir identificar esas condiciones de salud de este paciente y también nos permiten inferir si ese paciente es o no un paciente que puede responder a una terapia de fluidos, ¿sí? Tengamos en cuenta que todo lo relacionado con la ecografía de urgencias de abdomen, el AFAST, está indicado en todos los pacientes con politraumatismo. Está indicado en todos los pacientes con shock indiferenciado, pacientes incluso que no tengan historial de trauma, ¿sí? Pero que tienen, digamos, abdomen distendido, por ejemplo, ¿sí? Todos los pacientes que tengan signos inespecíficos y consulten a la sala de urgencia. Todos, la gente pues que vaya al servicio de urgencias
pero que no se tienen muchos síntomas, siempre hagan una ecografía. Y también pacientes que tenemos dentro de nuestro manejo intrahospitalario que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque pueden darse las posibilidades de que haya una hemorragia intraabdominal posterior a una cirugía que nosotros hayamos realizado, ¿sí? Entonces, este es un típico paciente con shock hipovolémico. Sangre libre en el abdomen, el índice de colapsabilidad de la vena cava al 100% y beso papilar. Entonces, este es un algoritmo que básicamente nos va a permitir identificar a ese paciente, digamos, con shock hipovolémico, cómo debemos seguirlo y cómo debemos hacer ese seguimiento de ese paciente, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el AFAS y su relación con la anemia esperada en perros sin anemia preexistente que han sufrido un trauma romo agudo o han sido sometidos a una intervención, como lo dice este enunciado, vamos a seguir cualquiera de estos dos caminos. En este caso, tenemos que el AFAS puede ser negativo o que puede ser positivo. Si el AFAS es negativo, en este caso nosotros vamos a hacer un seguimiento y volveremos a repetirlo en 4 horas o antes, dependiendo de las condiciones del paciente. Porque si el paciente en 1 hora se nos pone peor, pues tendremos que hacerlo antes, ¿sí? No esperar las 4 horas. No es una regla general que tenga que hacerse en este tiempo. Tendrá que hacerse cuando el paciente lo necesita. Si es negativo, pues seguimos y pues de alguna manera pues ya tendremos un paciente que de alguna manera pues va a darnos un resultado negativo al final. Pero si a las 4 horas es positivo, ya estamos pensando en que es un paciente con algún tipo de hemorragia activa, ¿sí? Y tendremos que hacer un seguimiento continuo con una ecografía abdominal. Si es positivo y si el líquido libre es accesible, debemos realizar una punción y obtener una muestra para caracterizarlo. Siempre debemos identificar ese líquido. Si es sangre o si es otro tipo de líquido, ¿sí? Si es otro tipo de líquido, debemos hacer una investigación diagnóstica para averiguar cuál es ese origen de ese líquido. Pero entonces volvamos a que es un paciente politraumatizado que encontramos un AFAS positivo y encontramos sangre. En ese caso tendremos 2 tipos de pacientes prácticamente. El que tiene una AFAS entre 1 y 2 ventanas positivas y el AFAS entre 3 y 4 ventanas positivas. Si tenemos ese paciente positivo con 1 o 2 ventanas, vamos a mirar a ese paciente siempre relacionándolo con el hematocrito. ¿Cuál es ese hematocrito de ese paciente? Porque pues si el hematocrito está mayor a 32, pues bueno, vamos tranquilos y continuamos haciendo AFAST cada 3, 4, 5 horas, cada que se necesite. Pero si nosotros nos encontramos un hematocrito menor a 32%, vamos a buscar otras fuentes de hemorragia que pueden estar en tórax, que podrían estar en retroperitoneo, que podrían estar en algunos sitios de fractura. Y pues también tendríamos que considerar la hemodilución porque pues también podría ser causa de la terapia que nosotros estábamos instaurando. Pero si es un paciente con 3 y 4 ventanas positivas, vamos a evaluar si ese paciente es mayor a 25% del hematocrito y está estable, pues haremos el seguimiento. Pero si es un paciente con mayor a 25% de hematocrito y está inestable, al igual que los pacientes con menos de 25% de hematocrito, vamos a instaurar una transfusión. ¿Listo? Y posteriormente, al final, una cirugía exploratoria que nos permita identificar el sitio exacto donde se está generando esa hemorragia. Sí, sí, queda clara esa parte. ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento de ese paciente?
Es un algoritmo pues que no es facilísimo, ¿sí? Y ante todo, pues estar pendientes y siempre relacionándolo con el hematocrito y con el número de ventanas que nosotros tengamos positivo. ¿Por qué? Porque si un paciente que lo teníamos en una ventana, a la media hora tenemos 2 ventanas y a la hora tenemos 3 ventanas, pues es un paciente que tiene una hemorragia activa y tendremos que iniciar con una transfusión sanguínea. ¿Listo? Miremos este video en el cual esta parte, este tipo de imagen, ustedes no sé si la conocían. Este es el modo M o modo movimiento, ¿sí? Y es muy usado cuando hacemos estudios de grandes vasos o a nivel de cardiología, pues es una herramienta supremamente utilizada. Y esta ventana de acá es un modo B, ¿sí? Es el modo clásico en el que nosotros evaluamos. Entonces, aquí tenemos un paciente con una colapsabilidad de la vena cava y acá tenemos un paciente que no colapsa, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando hacemos una ecografía de urgencias no solo vamos a enfocarnos en que colapse. ¿Por qué? Porque si no colapsa y esa vena cava está muy llena, está muy distendida, pues también tendremos que pensar en problemas de sobrecargas de volumen, ¿no? Entonces, esta ecografía pues, siempre nos va a permitir identificar ese tipo de problemas. No solo le prestemos atención a la colapsabilidad, también prestemos la atención pues a si esa vena también está muy distendida o no, ¿sí? ¿Dudas respecto a estas No imágenes? reprodujo de nuevo el video. Ahí los estoy rodando yo. No, acá no se ven. ¿Todos tienen el mismo problema, señores? Yo no. Ahorita se empieza a mover. Sí se ven. Miremoslos de nuevo. Si tengo que repetirlos, me dicen, lo repetimos para que se graben estas imágenes. Tengan en cuenta, como les decía, que el hecho de que no tengamos una práctica profesional no significa que no puedan aprender también pues un poquito de la experiencia que les quiero transmitir. Y el día que ustedes en ecografía se encuentren con estas imágenes, se van a acordar y van a decir, ¿verdad? Las vimos y ya no van a tener, digamos, ningún tipo de confusión en ese tipo de casos. En esta situación estamos evaluando específicamente la ventana hepatodiafragmática. Es en esta ventana donde evaluamos hígado, vesícula biliar, algo del tórax, la vena cava, ¿listo? Vesícula biliar, hígado. Miremos algo muy particular en esta imagen de acá. Aquí hay una línea hiperecoica, pero hay una zona acá que tiene mucha similitud con el hígado, ¿cierto? Deben tener en cuenta que existen cierto tipo de artefactos que ustedes deberán aprender a identificar y no confundir, ¿sí? Entonces, a este se le llama un artefacto de espejo, ¿sí? Una imagen espejo, en la cual esta imagen se va a replicar en la parte posterior. Miremos esta de acá y vamos a darnos cuenta que es muy diferente. Aquí lo que vemos es el corazón latiendo, ¿sí? Y el hígado está acá. Aquí está el diafragma. Pero esto no es hernia diafragmática, ¿sí? Es una imagen espejo, es un artefacto. Vamos a mirar este caso. Paciente de urgencia. Ya lo habíamos visto hace unos días. Y ahora observemos esta imagen. Entonces, esta segunda imagen es una imagen de pulmón, ¿sí? Donde observamos una serie de líneas de destellos. Esas son las famosísimas líneas B. Y se presentan cuando hay
contenido pues líquido principalmente a nivel intrapulmonar. Este tipo de edema pulmonar que nosotros estamos observando se da por todos los mecanismos compensatorios que el paciente tiene ante la presencia de un shock hipovolémico. Entonces, la presión oncótica a nivel de la luz de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y de toda la red capilar, pues va a disminuir, ¿sí? Se va a ver afectada y por ende, pues un líquido del espacio extravascular va a pasar pues hacia por la hipoproteinemia pues que se genera tras la caída del hematocrito y de las proteínas plasmáticas pues se vuelven más permeables y el órgano que más sufre en estos casos pues es el pulmón. Entonces se muestra aquí un edema pulmonar ocasionado como consecuencia de un shock hipovolémico por efecto de la hipoproteinemia que se genera a través, pues, igual, pues, por la pérdida de sangre, pues, si los mecanismos compensatorios vuelven más permeables, pues, los vasos sanguíneos y de esa manera se forma este tipo de problemas. Vamos a evaluar, esta es una ecografía de tórax de un gato, ¿sí? Vamos a evaluar, sigamos. Quiero que me ayuden a describir qué es lo que se observa ahí. ¿Quién me ayuda? ¿Ana? ¿Tal vez? No, Doc, no sé. Pero bueno, ¿tú qué observas? A ver, quisiera que me ayudes. Es una imagen de tórax. Observamos que hay algo que está abrazando al corazón, ¿cierto? El corazón está aquí latiendo, pero hay algo aquí que lo está abrazando y que tiene una estructura ecogénica eh, que no es, digamos, constante en todo su parénquima, ¿sí? Vemos que hay zonas hiperecoicas y hay zonas hipoecoicas, ¿cierto? Y aparte, pues vemos una gran área hipoecoica correspondiente a la presencia de líquido intratorácico. Miremos en esta imagen de acá, aquí está lo que está generando, digamos, esa compresión a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, una neoplasia pulmonar lo que nos estaba generando ese tipo de compresión. Y aparte, pues una efusión torácica, ¿no? Que en ese caso, pues el paciente estaba complicado con un piotórax. Entonces, este tipo de ecogenicidad son ecogenicidades heterogéneas, ¿sí? No son ecogenicidades homogéneas, ¿sí? Y este tipo de estructuras no las van a encontrar nunca en un paciente normal, en un paciente sano, ¿sí? Incluso, mire, por aquí vemos la aorta que sale del corazón y esta gran masa que está abrazando, Doctor Fuelpaz, ¿sí? las estructuras con ecogenicidad heterogénea son típicas de neoplasias. No necesariamente. Podemos tener abscesos, podemos tener pues las mismas neoplasias, ¿sí? Eh,
fibrosis, leucemia viral felina, ¿sí? Y pues aparte tenía, como le comentaba, pues piotórax, ¿sí? Una complicación con un piotórax, por eso observamos ese líquido en la cavidad. Pero realmente no debemos ser muy claros en que no, la ecografía debemos saberla interpretar muy bien porque mm, los tumores no tienen ecogenicidad característica, ¿sí? O sea, hay diferentes patologías con ecogenicidades heterogéneas, incluso, por ejemplo, un tumor en la próstata o una hiperplasia prostática benigna. Muchas veces incluso pueden tener ciertos hallazgos ecográficos similares. Y aunque el uno es benigno y el otro es maligno, pero pues lo único que nos va a ayudar a diferenciar entre uno y otro es la histopatología, ¿sí? En este caso, de este paciente, el diagnóstico fue post-mortem, pues en necropsia, ¿sí? Pero realmente, recuerden, la ecografía no nos ayuda a identificar entre una neoplasia maligna y una benigna, ¿sí? Ni entre tipos de líquidos. Incluso cuando nosotros hablamos de contenido a nivel uterino, nunca debemos hablar de piómetra ecográficamente. Debemos hablar de colecta uterina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta que no abramos ese útero y no saquemos el contenido de ese útero, no vamos a saber si es un hemómetra, un mucómetra o un piómetra. Entonces, el estudio complementario de laboratorio nos ayudará a clarificar el tipo de patología que está presente en esos casos. ¿Sí? Sí, doctor. Vamos a ver este paciente. Aquí les traje imágenes para que conversemos, para que las miremos, para que las analicemos. Ecografía de tórax. ¿Listo? ¿Qué observan ahí? ¿Qué hace esa vesícula biliar abrazando el corazón, ahí dándole un saludito? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese lóbulo hepático ahí saludando al corazón? ¿Qué sospechan? ¿Cuál es la patología que sospecharían en este caso? Una hernia diafragmática. Sí, exacto. Sí, entonces, miren que la radiografía no siempre es la mejor alternativa para el diagnóstico de ciertas enfermedades. La ecografía es algo que está subutilizado y que nos permitiría diagnosticar con una menor exposición, incluso para el paciente y también para nosotros, ¿no? Pero a veces nosotros siempre pensamos en radiología antes que en ecografía. Pero miren que podemos ayudarnos con esta herramienta en la cual podemos ver un lóbulo hepático acá, vesícula biliar aquí, abrazando ese corazón. Aquí la podemos ver igual, ¿sí? Aquí mírala, mira esa vesícula biliar. Incluso se alcanza a ver un poquito ese conducto biliar ya, ¿sí? Es una hernia diafragmática y se la diagnosticó por ecografía. Y lo que les decía, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta muy bien la anatomía, qué está ubicado en qué zona, porque el día en que ustedes no vean eso normal, ya van a tener una cantidad de posibilidades diagnósticas que puedan aclararles el panorama de ese paciente. Vamos a observar este paciente y ustedes me van a decir qué es lo que tiene. Ecografía cardíaca. Ventana hepatodiafragmática. Esta es una ventana en una posición paraesternal derecha, paraesternal derecha, paraesternal derecha.
¿Listo? ¿Quién me dice qué tiene ese perrito? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? El diagnóstico es claro. Y hablamos de efusión pericárdica. ¿Listo? Porque todavía no sabemos qué tipo de contenido es. ¿Listo? Entonces, es un paciente con una efusión pericárdica. Y aquí, cuando nosotros observamos a través de una ventana hepatodiafragmática, vamos a observar esto, que es el signo característico de la pista de carreras de caballos, como en las, sí, que nosotros miramos que esas pistas son ovaladas, ¿cierto? Y que en el centro vemos como el jardín y florecitas y eso. Y aquí está la pista, ¿sí? Este es el típico signo de la pista de carrera de caballos. Diafragma, hígado. Ahora sí, ¿cómo deben tener en cuenta algo supremamente importante en esta situación? ¿Cómo podemos diferenciar una efusión pericárdica de una efusión torácica? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a ver es esta línea hiperecoica, que es el pericardio que estaría presente y le estaríamos observando. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de efusión torácica, el pericardio está junto al corazón y esa línea hiperecoica la vamos a tener abrazando al corazón. Y en este caso, pues igual, el contenido líquido está totalmente restringido a un espacio, ¿sí? Porque de lo contrario lo veríamos pues un poquito más regado por todo el tórax, ¿no? Aquí igual, mire, aquí está el contenido líquido. Aquí, míralo. Entonces, esta patología también nos está generando un tamponamiento cardíaco. ¿A qué hace referencia el tamponamiento cardíaco? Simplemente es como si ese corazón tuviese una camisa de fuerza. Miren ese ventrículo derecho, no se puede expandir y ese ventrículo izquierdo tampoco puede distenderse. Entonces, todo el volumen vascular, el gasto cardíaco no es eficiente y no está llegando a todo el cuerpo, ¿sí? Miremos que ese ventrículo izquierdo, el derecho no se distiende, prácticamente queda intacto. Y lo mismo la luz del ventrículo izquierdo. Y esto incluso tiene una cara maligna, ¿no? Parece que fuera una cara maligna y es una enfermedad bastante compleja. Pues en este caso el tratamiento realizado en este paciente pues es una pericardiocentesis. Se retira el líquido, se retira el líquido de contenido en esa zona y se lo envía a evaluar al patólogo. Algo supremamente importante cuando hacemos este tipo de técnicas de pericardiocentesis, tengan en cuenta que debemos, se hace eco guiado y debemos tener mucho tacto porque la idea es que la aguja no toque el corazón, porque de lo contrario, cuando entra en contacto con el músculo cardíaco, se puede generar pues una parada cardíaca pues fulminante y pues terminamos complicando pues todo el caso. O sea, por eso no es un proceso fácil de manejar, no es un proceso fácil de poder solucionar. Ahorita vamos a ver a este paciente cuando ya le quité cuando después de la pericardiocentesis. Miremos algo. ¿Qué está causando, señor? Sí, sí, todos esos signos los vamos a ver de alguna manera alterados, ¿sí? Pero entonces, en este caso, ¿qué tipo de shock nos está generando?
Hablábamos del shock hipovolémico. ¿Qué otros tipos de shock hay? Shock distributivo, shock cardiogénico, ¿sí? Entonces, sería un shock cardiogénico, ¿no? Y también, pues, igual, también puede entrar como un shock distributivo. ¿Por qué? Porque, pues, no está generándose una distribución, pues, adecuada de todo el flujo sanguíneo, pues, a todos los tejidos corporales. Esta diapositiva, esta imagen que les voy a, este video que vamos a rodar ahorita, me van a decir qué es lo que observan ahí. Es el mismo paciente. Y ahí está la causa de la efusión pericárdica. Aorta, aurícula izquierda. Y miren esa hermosa masa comprimiéndola. Esta nacía precisamente estaba alojada en la aurícula derecha, ¿sí? Nacía allá. Mírenla ahí. Miramos incluso la deformidad que se forma en esta zona, ¿no? Alguien estuvo pidiendo que... Doc, Ajá. ¿hay es de impresión o se está regresando el flujo sanguíneo? Bueno, O- no podríamos con esta ecografía definir eso. ¿Por qué? Porque para eso necesitaríamos ecografía Doppler, la cual nos Mm, permite medir flujos, ¿sí? Entonces, en este caso, esta ecografía, y he querido basarme en ecografía básica, ¿sí? Sin meternos en la Doppler, porque pues ya serían complicarles muchísimo la vida también, pues vayan paso a paso. Sí, pero en este caso el Doppler sería quien nos ayudaría a mirar toda esa parte de los flujos y velocidades, ¿sí? A este paciente se le hizo ecografía, ecocardio Doppler. eh, bueno, no subí las imágenes, pero se hizo pues todo un proceso y luego pues se hizo la cirugía, la pericardiectomía de este paciente, ¿sí? Este es el mismo paciente donde observamos la masa, acá en esta zona. Aquí está la efusión. Mire la efusión acá y la efusión acá. Y la deformidad que nos causa en ese corazón, ¿no? La masa, mírenla acá. La efusión y la efusión. Miren que ese ventrículo derecho no se distiende absolutamente nada. En este caso, sí, en este caso sería la aurícula derecha, perdón. Este es otro paciente con las mismas condiciones.